Este es uno de los procesos sociales más estudiados de nuestra historia reciente, pero creo yo de los más invisibilizados y borroneados, dada la gravedad de lo que sucedió. Entonces la historia de la lucha por la ciudad, creo yo, y de las organizaciones de pobladores en particular, comienza con el colapso de la producción agrícola y la migración campo-ciudad del siglo XVIII, que desconfiguró la ciudad colonial del Plano de Amero mediante la constitución de ranchos y rancheríos al otro lado del río Mapocho en Santiago, y decantó ante la mirada discriminadora del intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, en la solución de compromiso, ¿cierto?, que resultaron hacia final de siglo siendo los conventillos. Posteriormente, un par de años después, hacia 1930, y dada la crisis económica del capitalismo mundial, ¿cierto?, de 1929, las migraciones hacia los centros urbanos aumentaron exponencialmente. Buscando una solución por sus propios medios, miles de hombres, mujeres, ancianos y niños avanzan 2 kilómetros hacia afuera de la ciudad. Son las 2 de la madrugada del 30 de octubre de 1957. Van hacia el sitio de la victoria, tantos años prometido. Son los primeros que se atreven a romper la marcha. Esto generó una nueva crisis de las formas de hábitat popular, comenzando a surgir el fenómeno de las tomas de terreno y las llamadas poblaciones de callampa, ¿cierto?, como prácticas de acceso directo al suelo para la vivienda de miles de familias pobres en Chile que veían en aquellas prácticas su única posibilidad de supervivencia, ¿cierto? Las viviendas en ese lugar eran construidas, eran primero de autoconstrucción o de construcción autogestionaria y fundamentalmente de materiales reciclados o derechamente materiales de desecho. Este ciclo de cerca de 100 años, el Estado ha tenido diversos roles que pueden ser sintetizados en el principio de que la vivienda no ha sido entendida como un derecho por el Estado chileno y que los pobres han debido autogestionar socialmente sus soluciones habitacionales o han debido conformarse con soluciones en las periferias de muy mala calidad, como por ejemplo la operación Tiza en el gobierno de Frey. 1000 casas en los próximos 6 años para desarrollar enormemente la construcción en Chile y darle un techo y una casa decente a las familias de Chile en barrios con dignidad humana, con alegría y con sentido de respeto por todas las familias chilenas. El único caso distinto o alternativo corresponde al gobierno de Salvador Allende, en que la vivienda se consideró, ¿cierto?, en el propio programa de este último, como un derecho de las familias trabajadoras, y se hicieron esfuerzos de planificación por mejorar la calidad constructiva, ubicación y calidad de las viviendas que eran construidas por el Estado. De Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. Ahora bien, la dictadura transformó a la fuerza y mediante el terrorismo de Estado el rol del propio Estado en materia de vivienda y ciudad. Como ya dijimos, liberalizó el mercado de suelo, flexibilizó las normas constructivas y la regulación del desarrollo inmobiliario y erradicó a miles de familias pobres desde sectores centrales o con alto potencial financiero para excluirlos de la ciudad establecida. En diciembre de 1983, aunque nos encontramos próximos de la Navidad, la situación en Santiago está tensa. La quiebra económica de Chile privó a grandes sectores de sus medios básicos de subsistencia. El desempleo alcanza un 40% y muchas familias están en la calle sin domicilio propio.
Un síntoma del desarrollo actual encontramos en las tomas de terrenos Silva Enrique y Francisco Fresno, en La Granja, un suburbio de Santiago. Después de intensas preparaciones en secreto, más de 1000 familias sin techo ocuparon a fines de septiembre de 1983 2 campos baldíos pertenecientes a la Universidad de Chile. Así, Pinochet fue un continuador de las políticas de segregación socioespacial de Benjamín Vicuña Maquena, que llevó a que en 1953 el censo en materia de vivienda estimara en más de 36.000 los habitantes de poblaciones callampas. Las erradicaciones entonces fueron un esfuerzo de reconquista de estos sectores urbanos que fueron poblando los pobladores, para por un lado disciplinar a los habitantes que luchaban contra la dictadura mediante sus prácticas de solidaridad, y por otro lado para recuperar tramos de la ciudad para someterlos al negocio inmobiliario. Las familias fueron expulsadas en la región metropolitana, al menos, bajo la lógica de la estructuración regional de 1981, a las comunas de Conchalí, Quilicura, La Cisterna, San Bernardo, Maipú, y en mayor medida incluso a Renca, Pudahuel y el epítome ya, a La Granja, donde se superaron las 7.000 familias recepcionadas, ¿cierto? Que era el concepto de la comuna a la que eran expulsadas estas familias. Fueron cerca de 29.000 familias las erradicadas aproximadamente entre 1979 y 1985, mediante las operaciones más importantes, ¿cierto? La Confraternidad 1 y 2 y los consejos habitacionales comunales. Ahora bien, la erradicación no es un proceso social que comience y termine en la dictadura cívico-militar, sino que, creo yo, tuvo sus comienzos en la institucionalidad higienista de fines del siglo XVIII, se agudizó en el gobierno de Ibáñez del Campo y de Alessandri y tuvo su expresión más grave y masiva durante las décadas del 70 y los 80, como ya hemos planteado. Sin embargo, las erradicaciones como política de Estado y como forma de gestión del problema de la vivienda se mantienen hasta nuestros días, al haber sido continuadas de forma tan profunda por la Concertación. En tanto se mantuvo la palabra, ¿cierto? La palabra erradicación de los campamentos, erradicación de la pobreza, deshistorizando a los pobres, rompiendo sus lazos familiares y vecinales para enviarlos a vivir a la periferia, en complejos habitacionales masivos, la Concertación, despersonalizantes, mal ubicados, sin acceso al equipamiento y de muy mala calidad constructiva. Mi compromiso como presidente, en los próximos 3 años, no quedará nadie bajo la línea de indigencia. La meta 2010 es ambiciosa. Indigencia cero. Indigencia cero. Podemos decir con certeza que todas las familias que están hoy día en el catastro van a tener su subsidio en la mano antes que termine este gobierno. Y vamos a tener una casa definitiva. Jamás se vio. Y yo espero que en Chile la palabra campamentos sea parte de la historia. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín, chin, 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 chin. Según un informe de Techo para Chile, en el país existen más de 800 campamentos, albergando casi 50.000 hogares. La región que presenta una mayor cantidad de estos es Valparaíso, con más de 181 campamentos. En estos viven casi 26.286 personas, repartidas en 11.228 hogares. Es aquí donde se encuentra el más grande del país, el campamento Manuel Bustos, ubicado en Viña del Mar, Villa Rucán. Ya mira, primero que nada quería preguntarte ¿cómo llegaste a vivir en una toma? Ya, lo que pasa es que yo arrendaba una casa, pero me subieron el arriendo de 40, entonces no podía pagarlo,
busqué caleta en arriendos por todo Viña, hasta que me echaron del arriendo donde yo estaba. Y como no podía quedarme acá en la calle con los cabros chicos, me vine a vivir para acá. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas acá viviendo? ¿Llevas años, meses? No tanto, llevo como unos 8 meses más o menos. Lo que pasa es que estoy sin pega y no he podido encontrar con el tema de las protestas y las enfermedades. El anuncio de la construcción de viviendas sociales en un barrio acomodado de Santiago, Las Condes, generó cacerolazos en contra por parte de algunos vecinos. Que tan fácilmente entreguen las casas así cuando uno se ha sacrificado tanto. Eso es lo único que no me parece. Es una vergüenza cómo se han comportado los vecinos del sector. Chile, en Santiago sobre todo, nos tienen destruidos como sociedad, las fronteras que nos ponemos entre las personas y al final todos somos iguales. El problema de la segmentación social de Santiago se remonta a los orígenes de la ciudad, cuando los más pobres vivían en zonas inundables y se crearon cinturones de pobreza que se mantienen hasta hoy día. Chile transitó durante un periodo importante de tiempo con campamentos, con tomas que también se desplazaron hacia las afueras de la ciudad, y eso básicamente se vio retratado con cinturones de pobreza y con una ciudad que ocultaba eso. Los barrios acomodados disponen de mejores oportunidades laborales, de salud y educación. El diseño de las ciudades chilenas también adolece de uno de los mayores problemas del país, la desigualdad. Niveles de inseguridad tan altos y un estado indolente ante la planificación de las ciudades de Chile. Basta mirar cómo se ha permitido en la capital tener diversas capas de desigualdad replicadas en todos los sentidos. Podemos ver claramente que hay sectores predominantes de la ciudad donde solo hay personas que tienen altos recursos y como hay zonas homogéneas donde hay personas que tienen bajos recursos. Mientras más rojo hay menor escolaridad. Las áreas azules son la concentración de familias que requieren una vivienda. Y las áreas rojas y amarillas es el desarrollo inmobiliario. Son como agua y aceite, es decir, no se tocan. Hay situaciones dramáticas como la concentración de barrios críticos que son tomados por la violencia y por el narcotráfico. Son barrios en donde hay una completa ausencia del Estado. Finalmente, esta desigualdad de ciudad y de origen explica una parte del estallido social. Basta mirar el mapa para entender que gran parte de quienes votaron en las elecciones presidenciales del 2017 están concentradas en el mismo cono oriente. Y así, mientras en Vitacura un 57% de sus jóvenes sufragaron, en La Pintana tan solo un 8% asistió. Bueno, yo me llamo Esteban Vivalda y en verdad yo crecí y nací en Las Condes con una familia de clase alta. Fue un colegio particular, privado, católico, jesuita. Toda mi vida básicamente me he relacionado con puras personas del sector oriente de Santiago, básicamente. Y bueno, después de como un proceso muy vocacional y también personal, el 2018 partió como un proceso vital mío de mucho cuestionamiento, en donde yo estaba estudiando teatro en la Universidad Católica, partió el Mayo Feminista, entonces como que partió el tema de cuestionamiento muy personal desde mi género, desde mi identidad, dónde y cómo quiero vivir, cómo quiero empezar a vivir mi vida, con quiénes me quiero rodear. Yo además participaba en una comunidad cristiana que era también de mi colegio, todo, no sé si se dan cuenta, pero todo es como muy centrado, ¿cachai? Como que todo es en el barrio alto, todo es con gente que se rodeaba, el círculo social de mi colegio, gente progre, ¿cachai? Y como que así crecí nomás, así ese era mi círculo, y ese es mi círculo, ¿cachai? Y en eso mismo, participando en la CDX, que es esta organización en donde yo estaba participando y que luego trabajé también,
surgió una idea de partir un apostolado, que es como un trabajo social, pero a largo plazo, con una mirada mucho más crítica, salió como el paternalismo, como una característica súper importante al minuto de querer hacer como justicia social, siempre o muchas veces se cae en el paternalismo. La cosa es que este como proyecto se fue cambiando, se fue modificando, partió como siendo unos containers, como un espacio para que los niños de las poblaciones, después de salir del colegio, fueran y no se quedaran en la calle, porque la droga es como un factor principal, creo yo, como de la pobreza. Sobre todo la pasta base. Entonces, como la pregunta era cómo hacemos para que menos personas caigan en la pasta base. Educar, es como la respuesta que siempre sale. ¿Cómo educamos? Sí, además, y todo esto desde una motivación también súper, no sé, como de la guata, con cero conocimiento, cero, así, desde la pura motivación irracional, un poco. Como querer hacer algo, querer como también empezar a transformar nuestras vidas para ver cómo veíamos como el entorno. Y ahí, cuando este proyecto se modificó y nos dimos cuenta que hay una casa que estaba como en arriendo, una casa que además está ligada, esta casa, está ligada a unas monjas, LOL, que las monjas están también ligadas con el CBX, ¿cachai? Con la comunidad en donde yo participaba. Entonces, todo esto era pura red, era puras redes que, bueno, hicieron que pudiéramos venirnos a vivir para acá, ¿cachai? Nos conseguimos un apoyo institucional, porque igual era importante, porque éramos 4 personas las que nos íbamos a ir para acá, 4 estudiantes, entonces necesitábamos un aval como institucional que respondiera ante cualquier cosa, desde un incendio de la casa hasta, no sé, ¿cachai? Como, no sé. Y este aval, que fue la Fundación Cerro Navia Joven, también ligada con los jesuitas, lo mismo, volvemos a la misma red como pequeña, en donde nací, como por los privilegios también. Nos dijeron como, nosotros somos su aval, pero no queremos que hagan nada. Lo único que queremos es que ustedes vivan acá, que sean buenos vecinos. Teníamos contacto con las capillas. Las capillas, acá en la población y como en este sector, son un gran punto de encuentro como de la población, ¿cachai? De la comunidad. Entonces también fue súper rico y nos hacía mucho sentido como ser parte de la comunidad desde una manera como eclesial, desde la capilla, y partimos como yendo a las capillas, trabajando con ellos, como metiéndonos de a poco. Y ahí se empezó a armar como una dinámica muy del vivir cotidiano, desde el estudiar, ¿cachai? Desde el movilizarse desde acá, Cerro Navia, hasta, no sé, pues San Joaquín, donde estudiamos, o también a la casa de mi papá, como cruzar todo Santiago, como por todo el Mapocho, para llegar allá arriba. Y eso, así inicia esto, como el venirnos a vivir para acá, que ahora también se ha transformado mucho en un estilo de vida, en un estilo de vida súper distinto, como en el sentido de la gente que está afuera, hay caleta de gente de calle que vive por los alrededores, que ya lo hemos ido conociendo, que ya hemos establecido una relación. Eso también ha sido súper lindo, porque como que rompemos, creo yo, este lazo como más paternalista del yo voy a ayudarte, sino que ahora ya permanecemos acá, somos vecinos, ¿cachai? Pero ¿de dónde nace como la necesidad de moverte? Porque al final, por ejemplo, siendo súper hipotética, tú podrías ir de 8 a 8 todos los días a hacer una vez. Entiendo. ¿De dónde nace tu necesidad de establecerte en otro lugar? ¿Es más por alejarte de tu realidad o por acercarte a la realidad que estás viviendo ahora, entre comillas, ¿cachai? Yo creo que es ambas, viviendo ahí, viviendo y estando, viéndolo 24/7, estando con los pies ahí, dando cuenta del problema real, como situado en ese espacio, ¿cachai?
Y ahí fue cuando yo le dije al Lucas, yo volví y le dije, bueno, Lucas, nos tenemos que ir a vivir a la parte de donde sea. Cuando si queremos hacer alguna weá, si queremos realmente como adentrarnos a una problemática tan grande como lo es la pobreza, hay que verla de 24/7, ¿cachai? Hay que empezar a entenderla de una forma. Y eso nos empezó a hacer sentido y eso fue también lo que nos movilizó a buscar una casa y venirnos para acá, ¿cachai? No sé si fue un acto más como como de sentido social de donde yo vengo, sino que también fue como, weón, mira todo lo que tengo, como lo puedo aprovechar viviendo acá. Y creo que eso fue lo que a mí en lo personal también me movilizó a estar viviendo acá, ¿cachai? Si nos pudieses contar allá, como tus percepciones más fuertes sobre cómo se vive, y si, bueno, al final igual es posible que tu visión no sea como completamente objetiva, como que tengáis una relación totalmente horizontal, porque, puta, igual, claro, llegaste por razón específica, o no sé, eres rubio, ¿cachai? Pero igual obviamente tenéis mucho mayor acceso que uno. Sí, Así que cuéntanos. no sé, caché que es verdad todo lo que tú decís, como bueno, toda la carga que uno tiene, puta, como tú mismo decís, como ese rubio, donde vengo, como hablo también. Pero yo creo que uno de los mayores aprendizajes que he tenido con respecto como a la pobreza en sí, es como la forma de vida del pobre, ¿cachai? ¿A qué me refiero con eso? Como no existe, creo yo, la mentalidad de las compras del mes. Que sí, en la casa de mi papá existe hasta el día de hoy. Como vamos a hacer compras del mes para que todo el mes esté abastecida la casa. Acá no se puede nomás. La plata llega todos los días. Entonces, y tampoco vaya al supermercado, porque el supermercado te caga, po. Vaya a la feria. Y no solamente vaya a la feria, le compráis al vecino. Eh, y eso yo creo que ha sido mi mayor aprendizaje, o mi mayor forma de ver la pobreza, como el aspecto comunitario que existe dentro de esta misma población, que también se refleja en esto no sé, del kilo de azúcar, del almacén de la esquina, que es la misma casera que te compra el pan, o sea, que te vende el pan todos los días, eh, sino que también es como que se puede llevar a un punto mucho más álgido, que yo creo que se cristaliza así en las ollas comunes. Como desde esta misma población, como que la Junta de Vecinos se mueve para que la misma gente de la población no pase hambre. ¿Cachai? Y eso es súper hermoso también, porque también es una perspectiva mucho más grande de donde viví. Como que yo antes sentía que en la casa de mis papás yo vivía en la casa de mis papás. Ahora yo no vivo acá, en la casa, yo vivo en la Ermita de la Victoria, ¿cachai? Que es la población. Entonces conozco a mis vecinos, me acerca a Win de la esquina, ¿cachai? Hay una red vecinal mucho más grande, en donde te sabéis la historia de vida de los vecinos, ¿cachai? Es una movilización súper de guata, ¿cachai? Y también como entendiendo como el prejuicio existente. La gente nos preguntaba, oye, ¿y qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Oh, y están viviendo con los pobres. Ah, oye, bueno, y una cantidad de preguntas en donde tú también tenías que dar explicaciones por todo, ¿cachai? Que en un minuto también cansó y fue como, ¿cómo puedo empezar a dialogar con seres humanos y decirles que vivo en Cerro Navia y soy rubio y que dé lo mismo? ¿Cachai? ¿Cómo puedo hacer que hasta mi mismo círculo, no sé, a veces de amigos o hasta mi misma familia, empiece a entender que estoy haciendo como una transición de un poco de cómo quiero vivir, ¿cachai? Claro, obvio que ponte tú tu relación con tus vecinos de allá versus tus vecinos de antes debe ser distinto, ¿no? Totalmente. O sea, los vecinos de la casa de mis papás, yo los conocía, buena onda, y como que una vez hicimos un asado, ¿cachai? Y fue rico, lo pasamos bacán. Pero acá, o sea, al José, si yo no lo veo, no sé, por 3 semanas uno se preocupa, pues, ¿cachai? Y no, a veces preguntan, oye, ¿es ruso? O hay otros que me dicen el haitiano, y es como sí, y preguntan por mí a veces, cuando me voy de vacaciones. Desde que tú estás ahí, ¿has escuchado como muchas cosas o como alusión a la historia del lugar o como la importancia del lugar mismo?
Muchísimo, muchísimo. Como yo estoy viviendo en la Ermilda de la Victoria, en esta población Pinochet vino y lo sacaron a piedrazos, ¿cachai? Como que, y como que acá la gente, los milicos entraban a las casas, ¿cachai? El Partido Comunista estuvo muy, muy instalado acá en la dictadura y se escucha, se oye, se huele también la dictadura muchas veces. Lo mismo que tú me decías al principio, Vali, como con el tema del estallido social. El estallido social acá se vivió de una manera muy distinta a como yo sé que mis papás lo vivieron. Acá había barricada todos los días, ¿cachai? No era solamente el cacerolazo a las 9, sino que te quedabas acá hasta después del toque de queda esperando a los milicos. Bueno, ahora con el tema del hambre, que ha salido en pandemia, como hay mucha movilización, igual un poco estancada, con harto miedo por todo el tema de la dictadura también, pero con harta rabia, ¿cachai? Que va acompañada de harta rabia. Y es una rabia súper territorial, y eso también, yo como espectador, porque no habiendo vivido esto como histórico, me hace mucho sentido y me impacta mucho, y también es una forma distinta de estar viviendo este mismo como contexto histórico. Es politizado, pero es politizado ante la necesidad. Ponte tú, sí, se puede decir que es politizado porque acá se cacerolea y nunca se le aplaudió a los médicos, ¿cachai? Y puta, no sé, tampoco se le aplaudió a Mañalich y esas weas como que pasado últimamente. Pero también noto como o sea, en lo personal, como una wea mucho más de guata, más que de intelecto. ¿Cachai? No es como el comunismo como marxista y como manifestado, no. Es una wea más, loco, necesitamos menos partidista, comer. entonces. Sí, pues menos partidista, exacto. Eso. Es mucho más humano que teórico también. Sí, pues, sí, de todas maneras. Sobre eso que dijiste un poco de como que se articula un discurso político desde la necesidad. ¿Cómo creís un poco que el lugar en donde naciste o el lugar donde has vivido toda tu vida configura un poco tu percepción política? Y también quizás poniendo el caso contrario, como gente como nosotros que ha nacido y se ha criado y ha hecho toda su vida en el sector oriente de Santiago, ¿cómo eso repercute en la manera en que pensáis políticamente? Pero que es como el real, es la sensación de mirar a una persona y decir, esa persona no tiene pega, no tiene nada que hacer y esa persona es mi vecina, está vendiendo fruta porque necesita comer. Y esa weá no la entendí si no la veí, como por eso la llevo al cuerpo, como que es una weá de guata, ¿cachai? Es ver a la Margarita sentada en la esquina vendiendo frutas y que nadie le compre porque además la fruta que está vendiendo es cara, pero además tú sabías que ella no tiene pega y que es una persona de 70 años que tiene problemas respiratorios, y bueno, se agarra el coronavirus y se va y se muere, ¿cachai? Y que eso obviamente se transforma en el minuto en donde tú quieres o empezar a pensar de una manera política. Porque ya no es solamente en la teoría, sino que es la práctica, pues es lo verdadero, es en el vecino, hasta veces en tu casa, que bueno, la mía no lo es, pero sí en la casa del vecino, ¿cachai? Como, o en la señora de la vuelta. Entonces, yo creo que de todas maneras el vivir en una población o en un sector vulnerable, sí, por las vivencias que tú has tenido dentro de ese territorio, de ese espacio, creo yo que se empieza a articular también un discurso político, que estando en el punto en el sector oriente, situando en el sector oriente, la empatía es más teórica, po. Es el pensar que en un espacio alguien está teniendo hambre y por eso creo que hay que cambiar la Constitución. ¿Cachai? Pero bueno, que igual también es propio de dónde nacimos, es una weá mucho más estructural y menos particular, creo yo. Y que también da cuenta mucho de la segregación. Puta, hace 4 semanas, a mí me llegó la caja del gobierno. Y fue heavy darte cuenta de la segregación como en ese minuto como cristalizado, como yo por vivir en Cerro Navia voy a tener una caja del gobierno.
Porque yo no tengo la necesidad, no pertenezco a un sector de familias vulnerables, y tampoco te dejan devolverla, y tampoco se las vaya a devolver porque no sabéis dónde va a terminar, ¿cachai? Tú caché que nuestro documental, o sea, el título que ideamos es como Burbujas, porque sentimos que como al vivir un poco en Santiago, como que cada uno vive un poco en su burbuja, como típica analogía que se dice siempre, como estáis viviendo en tu burbuja, no salís de tu burbuja, no veis como otras realidades. Y también sentimos que eso como que puede aplicarse quizás aún más como en el contexto de la pandemia, en que realmente estamos viviendo en nuestras burbujas porque no podemos salir de nuestras casas, ¿cachai? ¿Cómo te ha tocado ver como esta segregación socioespacial en el contexto de la pandemia? Al principio, cuando partió la pandemia, yo fui una vez a la casa de mis papás en bicicleta, porque me gusta andar en bici, ya me fui en bici, y me di cuenta que, ponte tú, de Matucana como estación central, un poquito más arriba, te podría decir, hasta como, sí, como de Los Héroes un poco, para arriba estaba lleno de milicos, plagado de pacos, plagado de fiscalización, ¿cachai? No sé, me habré topado con 4 puntos de fiscalización desde Los Héroes hasta Vespucio, que es donde viven mis papás, ¿cachai? La gente necesita salir, de todas maneras. También pasa eso. Veo Instagram como de algunas personas que suben fotos y como la calle vacía. Y acá en la calle está vacía, o sea, hay menos gente, pero la feria se sigue poniendo todos los días, ¿cachai? Porque la gente necesita salir a comprar y a vender también. Entonces, como que de ahí también te vas dando cuenta de otra forma. Ponte tú también, lo mismo, con los permisos. Acá la gente no necesita sacar permisos, si uno le va a ir a comprar el pan al Jumbo, tú le vas a comprar a la persona que está en la esquina, ¿cachai? Y no vaya a sacar un permiso para ir de 4 horas para ir a comprar pan a la esquina, ¿cachai? Y vaya a salir igual, porque necesitáis comprar pan. Y el pan, no sé, yo no me lo compro para toda la semana, me lo compro día a día, porque por lo mismo, no tengo un ingreso como constante, entonces la necesidad es más diaria, es como más agotera, ¿cachai? Entonces yo creo que esas son las como diferencias re grandes que he podido ver, así, creo yo. Si no me equivoco, es una de las comunas donde más muertos ha habido por el coronavirus. Primero por todas las personas mayores que viven, segundo por las malas condiciones como del sistema de salud que hay, ¿cachai? Entonces, creo que no sé si la gente sabe, mira, ni yo sé cuántos ahora contagiados hay, bueno, no sé, habrán, no sé, 200.000, porque es una hueá estúpida. Pero sí, es como, bueno, está la zorra, ¿qué hacemos? En su minuto tenemos hambre, se vio que el bosque salió a protestar, salimos a protestar, acá barricada todo Salvador Gutiérrez, llegaron los pacos, las ollas comunes, pero caché que no, siento que no se teoriza tanto, sino que es como, bueno, hacer, porque es hacer de necesidad, no es hacer de querer mostrarse, sino es como, bueno, estamos en la mierda, acompañémonos, nadie nos garantiza nada, solamente los tenemos a nosotros, ¿cachai? Y yo creo que desde ahí se instala el discurso, o desde ahí también se vive, ¿cachai? Ya pues, Esteban. Ya. Bacán, muchas gracias por tu tiempo y tu testimonio. Bueno, y ojalá todo mejore por allá, dentro de lo que se pueda en esta situación. Sí. Con todo. Gracias a ustedes por la invitación, amigues. Que les vaya muy bien.